¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan súper bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? En unos minutos vamos a empezar. Esperemos que todos se conecten para poder empezar. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro, Cristian, Jennifer, Luis, Marco? ¿De qué parte, de qué ciudad del país, del mundo nos escriben, chicos? Permiso, buenas noches, si se escucha. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Yair? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Desde Loja. Qué chévere, qué nivel, qué nivel. Sí. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Primero quiero empezar la clase. Vamos a hacer un poco de backtesting, explicar qué es lo que sucedió esta semana. No sé si lo recuerden, pero desde Quito, Diego, hermano, ¿cómo estás? Saludos. No sé si lo recuerden, dice por ahí, de Calceta, Manaví. Qué lindo. Desde Argentina. Genial, Gustavo. Genial, genial, chicos. Genial. Qué bueno que estén la noche de hoy aquí conectados, chicos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño backtesting de lo que les explicaba al inicio de la semana. No sé quiénes estuvieron conectados, no recuerdo muy bien, pero este, al inicio de la semana yo les había indicado este tipo de zona, luego de la acumulación que teníamos aquí en el precio. Que el precio salga, esta acumulación mitiga las zonas por debajo y luego crea una expansión. Si recuerdan la teoría del Power of Three, de la acumulación manipulación dentro del precio. ¿Qué es esto? Se dice que en el mercado siempre crea un balance, sale de ese balance para luego rebalancear el precio y seguir con su tendencia. Nuevamente el precio crea un balance, sale de ese balance y rebalancea el precio para conseguir su expansión. ¿Ok? Esto es el poder de tres o acumulación, manipulación o expansión dentro del precio. Donde el precio crea un balance, acumula, toma la liquidez por encima, regresa a ese balance, puede mitigar que el 50% de la zona, el open de la zona e incluso el 110% de la zona. ¿Por qué el 110%? Porque si yo cojo un FIBO del inicio del impulso hasta el final del impulso, vemos que por debajo de esa zona puede haber liquidez. ¿Por qué? Porque quizás el precio vino desde este punto y tiene zonas por mitigar por debajo de esos lows para poder tener una expansión. ¿Ok? Entonces, te hago una pregunta. Si esto tú lo ves en una temporalidad de 4 horas, o de una temporalidad de 1 hora, todo va a cambiar, se va a ver distinto. Lo mismo ocurre dentro del mercado. Si te das cuenta, al inicio de la semana les indicaba que este en 4 horas era un decisional y este un original. En el grupo quizás no pude mandar la entrada, pero esta entrada el día de hoy, que fue esta la que envié dentro de mi comunidad gratuita, aquí pueden ver, amanecí, bueno, esto nos sacó un stop loss, esta fue la entrada del día de ayer. El Nasdaq nos sacó un stop loss, no ocurre nada, pero ¿qué ocurrió con el AUD dólar? Estaba en un punto de reacción donde el precio llega a una zona, vino el IPC, inmediatamente el precio se dispara. Dos zonas como el decisional y el original, que es lo que el día de hoy le voy a explicar, que este fue la cantidad de noticias que hubo el día de hoy, lo que creó todo ese impulso hacia el alza. ¿Ok? La noticia fue negativa,
para el dólar, quiere decir que todos los pares como AUD dólar, euro dólar, iban en una expansión y los índices americanos también. Es normal equivocarse, por supuesto. La cuestión es en qué nos fijamos para corregir esas equivocaciones. En este caso, yo en 4 horas estaba fijándome de una estructura alcista, que a lo mejor podríamos tener una reversión en este punto. ¿Qué hizo en Londres? Si yo me pongo a fijarme en Londres, en realidad el mínimo de Londres fue este, 22:12 de la noche, el cierre del Ok. día anterior. El precio tiene un nuevo máximo de Londres, mínimo de Londres, y el precio te acumula, te manipula, da un retroceso y luego expande. Esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Yo tomé mal la entrada porque este fue el impulso, el retroceso y todo el impulso actual. El precio crea liquidez por debajo de estas zonas que por debajo de esos mínimos vamos a encontrar nuestro punto de interés. El precio reacciona, da la noticia e inmediatamente se dispara. ¿Qué fue lo que ocurrió en eurodólar? Algo parecido. No sé si han estado en las clases del profe Jean-Pierre, pero el profe siempre dice una teoría y si se acuerdan, venimos buscando compras desde estos puntos, desde las semanas pasadas. Ujú. El profe que dice que cuando el precio elimina una zona de oferta o demanda y es rota, el precio tiene una acumulación, una expansión, una manipulación y luego continúa con su expansión. Entonces, esta zona inmediatamente cuando el precio rompe por encima de esta zona con cuerpo de vela es mitigada inmediatamente. Dejándome que, si yo me pongo mi Kilson, vemos que este es el, el rango de Asia. El precio sale de ese rango, me deja una nueva estructura y mira cómo es preciso el precio que te deja un nuevo mínimo, te deja un nuevo máximo y te dejó el rompimiento del precio. ¿De dónde qué va a buscar? Tu bloque de órdenes. ¿Qué puedes buscar también? El inicio del impulso al final del impulso. 79% del FIBO. ¿Cómo es preciso el precio? Inmediatamente llega y expande. Y estas fueron las dos zonas que yo siempre les indico, chicos. Pueden buscar, pueden utilizar esta estrategia o pueden utilizar este indicador como una referencia. ¿Dónde están sus zonas del rango de Asia? Se dice que siempre el precio crea una acumulación en Asia, sale de ese rango para dejar liquidez y luego tomar esas zonas por debajo de los logros. 1 hora o en 30 minutos se convierte en un original. ¿Por qué un original? Porque el precio tiene una reacción en esta zona que es un decisional de 4 horas o diario, ¿se dan cuenta? Tenemos impulso, retroceso, impulso, porque esto es un decisional. Es una zona que crea todo este movimiento, todo este rompimiento, sí, pero también es una zona que tiene una reacción, una zona de demanda, retrocede y crea la expansión. Vamos a retroceder para que puedan verlo mejor. Digamos que esto no sucedió. Vamos a eliminar aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el mínimo de la semana pasada, donde creó la expansión, ya que es un mínimo fuerte, donde toma la liquidez, donde crea un rompimiento
hacia el alza. Esta zona tiene una reacción en la demanda, luego quiebra la estructura dejándome un nuevo mínimo, luego dejándome un nuevo máximo. Y curiosamente me deja esta zona del bloque de oro. ¿Por qué tomo el cuerpo de la vela? Porque es donde se encuentra el mayor volumen transaccional. Y por supuesto porque estoy en una zona de 4 horas, Ujú. donde el cuerpo de la vela se encuentra el mayor volumen. Los grandes bancos tienen, las grandes instituciones tienen órdenes programadas en estas zonas para tomar una expansión de la semana. Al inicio de la semana, ¿qué vemos? Que el precio acumula nuevamente, el precio tiene una acumulación, crea este balance, sale de balance, y ustedes qué ven aquí, chicos. El precio, primero, tomó la liquidez de esos fondos. ¿Qué es la liquidez? En la liquidez se encuentran los stop loss, los buy stop o sell stop de los traders retail. Tenemos nuestro mínimo y que tenemos nuestros rompimientos. Pero ¿qué hay aparte de eso? Ok, tenemos aquí quizás esta zona creadora de un rompimiento, que es mi bloque de oro. ¿Por qué? Tenemos pulso, retroceso y quiebra estructural. Sin embargo, no se olviden, la teoría buscar nuestro decisional, el que reacciona en una zona de oferta o demanda, me crea un rompimiento, pero nunca dejo de olvidarme de mi decisional, el que crea toda mi estructura. Vean, mi último Llamado bloque general, de órdenes, muy bravo tomando a el todas las cuerpo de unidades la... coordinadas, muy bravo, tocar por ejercicio, Aquí zafarrancho tengo para toda esta repeler ataque estructura. al exterior. Repito, tocar por ejercicio, Ok, ¿qué sucede zafarrancho ahora en para New York? repeler ataque Vamos a al ver. exterior. Es muy bravo, Ahora, pero teniendo en comprendido, cuenta, cambio. Recibido. chicos, por favor, ayúdenme con los micrófonos. De verdad, yo siento que hay gente que quiere aprender, quiere apreciar este momento. Entonces tengan mucho cuidado con los micrófonos, por favor. Muchas gracias, chicos. Entonces, chicos, aquí los que en la mayoría se confunden, me dice, profe, ¿por qué usted tomó el trade más abajo? Incluso ustedes desconfían en base a la noticia. Yo este trade lo envié teniendo en cuenta esta zona y teniendo en cuenta, obviamente, la zona del original. Vamos a ver qué ocurre en New York. ¿Qué vemos, chicos? Que el precio tiene una reacción. Eso significa que estoy en una zona válida, donde el precio crea un impulso, un retroceso, toma el 50% de este bloque de órdenes y que me crea nuevamente el siguiente impulso, siendo esta nueva zona la que aún está sin ser tomada. Ok, tengo una reacción, profe. Me voy a 3 minutos. ¿Y qué veo? Que veo quiebres estructurales en 3 minutos, donde tengo un nuevo bloque de órdenes y posiblemente una entrada en este punto. Sin olvidarnos que ahora, bueno, había una noticia fuerte, había noticias fuertes, entendiendo que aquí por debajo de estos lows también hay liquidez. ¿Qué significa liquidez? Mínimos iguales. Si yo borro esto, ¿no?
¿Ustedes qué ven aquí, chicos? Liquidez. Dejándome toda esta zona sin haber sido tomada. Entonces, ¿qué hago, profe? Pues recuerden que las noticias fundamentales simplemente lo que hace es acelerar el movimiento del precio y liquidar todos los buy stop o sell stops que se encuentran dentro de esta zona, donde es o sus stop loss. Entonces, la liquidez, el precio siempre va a tratar de liquidar todos los traders retail para dejar a las grandes coberturas tomar buenas decisiones. Entonces, digamos que tienes tu zona del decisional por la reacción que está teniendo y tienes la segunda zona con un stop loss de 9 pips. Ahora, chicos, le hago una pregunta. ¿Ustedes ven o no ven una estructura alcista en 4 horas? ¿Ustedes creen que esto es una estructura alcista? ¿Hay o no estructura alcista, chicos? Sí, sí hay. Totalmente. Entonces, mira, y fíjate que luego de todo retroceso, el precio tiene un impulso de igual o similar tamaño que el anterior. El precio del cíclico, después del movimiento de hoy, sí. No, recuerden que hay que fijarse en lo que me está enseñando ahora el precio. El precio viene de un retroceso y un impulso. Hace una toma de liquidez por debajo de estos logos y luego ¿qué crea? Un falso movimiento, un market shift. El precio te hace creer que va hacia la baja, cuando en realidad crea un nuevo quiebre. Flexiona aquí, rompe mi estructura y te crea una nueva zona. Cuidado con los micrófonos, chicos. Profe, Es igual si quieren hacer una profe, pregunta, pueden alzar consulta. la mano para contestárselos, chicos. Una consulta. Y ahora, chicos, también deben fijarse que todo Profe, impulso tiene base a liquidez. Entonces, todo este retroceso que tú ves aquí, el precio creó liquidez para luego tomarlo. ¿Cómo? Con buy side liquidity o líneas tendenciales de liquidez. Dice, igual era un riesgo porque debajo había liquidez. Exactamente, toda operación que tú ingreses en el mercado siempre va a ser de riesgo. La cuestión es que sepas gestionar tu riesgo. Por ejemplo, por debajo de estos lows también había liquidez. Dice, tranquilamente podría llevarse muchos stop loss. Sí, es lo que el precio siempre va a querer. Cuéntame, Manuel, ¿cuál es tu pregunta, hermano? una cosa, disculpe, profe. ¿Dónde está bus? Ese sería un fractal, ¿no? ¿Mande? Debajo de bus. Dígame. No lo escucho muy bien, hermano. Debajo de bus, De este voz, del bus, del primer bus, tiene señalado. de este. Sí, exactamente. Ese sería un fractal. Pero el más grande sería otro fractal más o no. Chicos, soy el único que le escucha entrecortado a Manuel. Oh, confírmeme, por favor. Te escucho entrecortado, mi hermano. Eh, Perdón, profe, no te preocupes. ¿Puedes escribirlo, por favor? Listo. ¿Alguno otro que tenga otra pregunta también, chicos? Aprovechen esta. De igual manera, toda clase la voy a estar grabando de ahora en adelante. Dice, ¿qué seguridad llegaría a ese, dice, ¿qué le dio la seguridad a usted que el precio solo llegaría a ese punto y no más abajo? Primero considerar en qué zona estamos, Manuel. Perdón, Carlos.
¿En qué zona estamos? Debes recordar que el precio siempre va a respetar una estructura mayor antes que la estructura menor, porque al llegar a una estructura de alta temporalidad, luego todo se crea en la baja temporalidad. Entonces, sin embargo, ¿por qué yo considero que no llegaría más abajo? Primero, porque esta es una zona muy buena de un decisional. Segundo, si te das cuenta, este decisional es el único que el precio no ha del todo mitigado al 100% en esta zonita de aquí. Ya te voy a mostrar que en realidad la zona donde el precio reaccionó era esta, sino que yo les marco el bloque de órdenes para que se les sea mucho más sencillo de identificar. Pero te digo, mira esto, el precio da un impulso, salga a la zona y esta zona que donde crea liquidez la toma. Nuevamente un impulso, retrocede y todas estas velas que tú ves que toma la liquidez por encima por debajo, el precio ya la tomó, ya no voy a volver a tomar. Te hago una pregunta, entre todas estas, ¿tú ves algún precio donde el precio, tú ves algún lugar donde el precio ha dejado algún vacío? Por ejemplo, así como este vacío entre estas dos velas. Entonces, esto es liquidez. Al reconocer esa liquidez, si yo me voy a una hora, si te das cuenta que la diferencia entre estos dos es que toda esta zona está mitigada. Sin embargo, al inicio de la semana le dije que me encantaría que el precio llegara a esta zona, pero tengo mi zona actual, que es la que llega, creo el decisional, tiene un impulso, retroceso, este retroceso toma la liquidez de este bloque, tiene un nuevo impulso, un nuevo retroceso, nuevamente el siguiente bloque también es liquidado, pero este nuevo impulso, mira cómo este nuevo impulso dentro de la zona de 4 horas no está mitigado, tiene aún este espacio donde el precio no ha tomado el 100%. Yo bajo de temporalidad, lo veo aún más. Mira, si ves, todo esto es liquidez. Pero ya tengo una reacción, ok. ¿Qué más tengo? Estructura. Veo que el precio estaba todo en un rango, toma la liquidez por debajo y luego crea quiebres estructurales a partir de este punto. Dice, le mencionaba que en donde está el primer boss es un fractal y el de a continuación, el más grande, sería un fractal o son varios fractales. Este es un mismo fractal, hermano. Debes fijarte desde qué temporalidad lo tomas. En este caso, yo tomé todo este fractal en 4 horas. Todo este es mi fractal. Si yo me voy a diario, todo esto es un impulso. Si te das cuenta, todo esto es un impulso. Pero en 4 horas, obviamente, ya tenemos el impulso, el retroceso, impulso, retroceso, impulso. Te hago una pregunta, ¿de dónde parte o de dónde empiezan los rompimientos estructurales? De este punto y este punto, hasta el último máximo, que es este. Si te das cuenta. Entonces se dice que el precio es armónico, que el todo impulso o retroceso es de igual o similar tamaño que el anterior. Pero cuando el precio no cumple con eso, inmediatamente crea un cambio estructural, que fue lo que ocurrió aquí. El precio no cumple con que el nuevo impulso no rompe, sino me rompe mi estructura por encima de estos logos. Dice, entonces bien, dice que cuando el precio ya toma la liquidez, ya no la vuelve a tomar. Hay un punto en 4 horas que solo con mecha toma y empieza a subir. Exactamente. El precio empieza a acumular por debajo de esta zona, liquida la zona y toma mi punto de interés, que es la zona de 4 horas en este bloque de hoy. Mira cómo el precio es preciso, que por encima del 50% lo toca e inmediatamente empieza a expandir. Me voy a 15 minutos. ¿De dónde crees que empieza nuevamente el mismo movimiento que viste en 4 horas y una hora? Lo ves aquí representado en 15 minutos. Tengo el inicio del impulso, tengo el decisional y tengo mi último máximo.
En este caso este. Entonces tengo un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Pero por debajo de esta zona, que sería mi bloque de órdenes decisional, hay liquidez. Recuerda, el bloque que rompe la estructura sin No antes puedo haber tirarme. reaccionado de oferta y demanda. Hay tres. Dígame dos. Tú es bien danza. Mira, loca, ¿por qué no Listo, le chicos. pones que Entonces miren qué pasó luego. te dejes Veo con los ponerle? Eso micrófonos. es ¿Qué ocurre luego, chicos? Yo les mando una entrada en esta zona. ¿Y qué ocurre? Sí, tenemos una reacción. Pum, viene la noticia. Y mira cómo es preciso el precio. ¿Recuerdas que tenía marcada toda esta zona del bloque? Mira cómo es preciso en el Open. 30 minutos. El precio llega y expande. Yo la verdad tenía en unas cuentas, tenía operaciones aquí abiertas por debajo de estos lows, porque para mí esto era un swing por toda la expansión que podría dar en 4 horas. Chicos, otra cosa, cuando ustedes, si no entienden dónde encontrar esos puntos y se pierden, solo busquen en 1 hora y 4 horas de esta manera. Tienen todo este impulso, ok, busquen una zona mayor, 4 horas. Voy a borrarles todo esto para que no se les haga complicado. Ok, digamos que no entienden sobre liquidez ni nada de eso, pero ven que el precio tiene un movimiento estructural hacia la alza. ¿Qué es lo que deben hacer? Toman sobre el inicio del impulso, al final del impulso, y buscan zonas como el 79%, el 88,6. Dice, ñaño, buenas noches. ¿Cómo sabes si la noticia hará que suba o baja el precio? Si la noticia sale positiva o negativa para el dólar. Vamos a ver. Investe. Déjame bloquear esto. Pausa. El día de hoy. Mira, tú te vas aquí a la noticia, ves a IPC mensual. Sí, dice, eso es en segundos por su volatilidad. Hay varios indicadores. Yo lo que uso es el análisis fundamental leyendo por ahora. Pero en base a que vaya aprendiendo a utilizar esos indicadores que son para macroeconomía, les estaré explicando. Dice, el índice de precios al consumidor básico, IPC, mide los cambios en el precio de los bienes y servicios. Se trata de una forma de medir cambios en la tendencia de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Ojo con esto. Una mayor lectura de lo esperada debe ser tomada como positiva alcista para el dólar, como la forma común para combatir y aumentar las tasas de interés que pueden atraer la inversión extranjera, cosa que no pasó, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa. Ok. ¿Cuál era la anterior? Si se dan cuenta, anteriormente, agosto, ¿qué teníamos? Un 0,2, 0,2, un 0,3. Septiembre es que hubo un 0,3, un 0,3 y un 0,3. Si entre ya agosto y septiembre, y esto ustedes son probabilidades, chicos. Si se dan cuenta, no ha habido todo este año un gran crecimiento, es más, ha habido un decrecimiento, que su mayor pico fue el 0,04 desde mayo. Luego voy bajando 0,02 junio, julio 0,02, 0,2, 0,02 y el máximo que hubo fue en agosto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi al final, el noveno mes del año. Y luego que viene septiembre, lo mismo. Entonces, si te das cuenta, es obvio que en estos meses la tasa de interés o
este tema iba a ser negativo. Ok, porque la anterior fue 0.3, 0.3 la previsión y la actual dio un anuncio de 0.02. Inmediatamente a ti eso es un indicador, pero recuerda que lo que predomina es la estructura. Ya, en este caso, yo obviamente es parte de la pérdida, entender que el Nasdaq lo mejor me sacó un stop loss, pero si tengo la estructura de 4 horas y diaria alcista del euro dólar, del lado de dólar, y veo mi estructura en el DXY, en este caso, en 1 hora, ¿qué ustedes ven aquí, chicos? Inicio del impulso, pulso, retroceso, impulso. Sí, chicos, igual en la siguiente clase les voy a explicar a mayor profundidad el tema de las noticias, pero pueden verificar que en realidad no fue tan rápido la noticia. Sí hubo un movimiento expansivo, pero hubo oportunidad de entrar. Hubo muchas oportunidades. Yo me quedé con la del lado de dólar, pero el euro dólar fue lo mismo. Si te das cuenta, simplemente debiste seguir la estructura. Nada más que eso. Así es. Recuerden que la estructura es lo que predomina. Una fundamental simplemente va a acelerar el movimiento del precio. No es un secreto que la fundamental justamente vaya a liquidar todos estos máximos a favor de su tendencia estructural de 4 horas. De todo este rally alcista que el día de hoy hubieran tomado, si hubieran dadose la oportunidad de ir poco a poco, ustedes llevando el seguimiento. Porque los que estuvieron la clase del día domingo de las proyecciones semanales, les dije que luego de esta acumulación puede haber una manipulación, retrocede y se expande el precio al liquidar estos máximos. Entonces, ¿qué yo espero ahora? Un posible retroceso el día de mañana. Esperaría que tome la liquidez toda esta zona y buscar cambios estructurales en 5 minutos. En este caso, yo ya veo un cambio estructural. Esto recuerden que cuando estamos fuera de horario son entradas de riesgo, entonces tomen una entrada con menor riesgo a lo que saben o están acostumbrados a tomar. Y buscaría simplemente un 1 a 3, 1 a 4 de beneficio. No siempre traten de buscar los rallies totalmente amplios, porque puede que les dé una mala jugada, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso también. ¿Saben que esto fue curioso? Que en 5 minutos no me aparezca la mecha, sino que me apareció en 1 hora. Sin embargo, yo tenía una orden programada aquí también y pum, se activó y dice, sí, me pasa lo mismo. Sí, chicos, cuando yo también me pasaba lo mismo. Cuando empecé a estudiar esta metodología, eh, créanme, chicos, yo trataba de siempre buscar ratios súper amplios, 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20, pero entendí en qué estoy, en un impulso o un retroceso. Recuerden que si está en un retroceso, es muy probable que su, su entrada no sea de tan alta magnitud como esta, por ejemplo, que tomamos todo el impulso por la estructura que tuvimos en 4 horas. Bien, entonces lo que yo puedo esperar es posiblemente un retroceso en estas zonas, que llegue a lo mejor rellena el que es y luego nuevamente se expande. Sin embargo, también tengo esta última zona que fue que dio un retroceso y luego expandió. Entonces también es un punto interesante para el día de mañana que si el precio llega y me da un cambio estructural, yo inmediatamente voy a tomar el take profit al siguiente máximo.
atentos con eso. Ya, tampoco esperen que uno les diga, chicos, ya ingresen, ¿no? Pero tengan en cuenta y llevar el seguimiento, porque esto también puede ser una buena zona. Sin embargo, si quieren tener una entrada de mayor probabilidad, siempre irse a favor de la estructura. Ok. Ya, eso con lo que es Forex. Otra cosita pueden llevar de referencia también el DXY. Yo siempre tomo de referencia el DXY porque este es el índice del dólar. Lo analizas igual, sigue siendo un activo. Si tú consideras que a lo mejor estamos en un retroceso, a lo mejor un movimiento bajista, si ves el cambio estructural que están pensando tener, pues es decir que los Nasdaq o de dólar y euro dólar van a ser alcistas. Ahora, con tema de los volatility o los índices sintéticos, dice, hermano, ¿me puedes explicar por encima lo del DXY? Claro, hermano, el DXY simplemente para mí es una confluencia dentro del precio. Es decir, yo veo su estructura, cuáles son los movimientos que está teniendo. También tomo zonas de oferta, demanda, si tiene liquidez y zonas de reacción. Por lo general, el DXY simplemente toma su estructura. Si te das cuenta, toma la liquidez de estos máximos, de estos highs, crea un impulso bajista, el precio llega, se soporta en esta zona de demanda y luego rompe mi estructura. Tengo un rompimiento interno y tengo un rompimiento externo. Si yo me voy a 4 horas, por lo general, yo siempre tomo solo zonas de 4 horas en el DXY. ¿Qué tengo aquí? La zona del rompimiento y también tengo justo dentro de esa misma zona fue la que reaccionó. Después de haber reaccionado en un break que quiebre mi estructura. Tengo liquidez aquí. Mira cómo toma la liquidez luego de entrar a esta zona, donde tienes un punto de interés, es este. Me crea un rompimiento estructural en 15 minutos. Nuevamente. Uy, ¿qué pasó aquí? Nuevamente. Toma la liquidez, acumulación, manipulación, toma la liquidez por encima y el precio comienza a crear rompimientos estructurales. Bloque de órdenes, reacción en el 50% rompe la estructura. Bloque de órdenes dentro de un breaker, el precio reacciona a lo que le llaman pisos y techos. Lo que hay es un rompimiento estructural con un bloque de órdenes que pasó a ser de una zona de oferta a una zona de demanda y el precio reacciona. Pulso, retroceso, impulso y rompe estructurales internos. Nuevamente, lo que te acabo de explicar ahorita tienes nuevamente tu breaker y expander. Y se podría repetir, por favor. Ya, chicos. Esto es una clase, esto ya es tema de bloques de órdenes, pero en tema de estructura del precio, como les digo, siempre va a crear un balance, sale del balance, regresa del balance y expande. Tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento simple, que da un impulso, llega a la zona creadora de movimiento y expande. Y el movimiento acelerado, que el precio llega,
expande, solo llega a la zona de un rompimiento y el precio o piso y techo, donde simplemente reacciona en un bloque de órdenes, que era una zona de oferta y luego se convirtió en una zona de demanda para continuar con su estructura, que era aquí, es esto. Siempre que, si ustedes ven que no llega a la zona, por ejemplo, del 69 o el 79, pues está en una zona por debajo del 50%. Es una zona de venta. Justamente se encuentra el breaker y mira cómo reacciona en el breaker. Antes toma la liquidez y luego esa liquidez crea un rompimiento estructural interno y externo. Bloque de órdenes justamente en el 50%. Si yo me voy a 30 minutos, eso es un bloque de orden. Me voy a una hora. Una hora, 30 minutos. ¿Qué dice el profe? Siempre tomar el cuerpo de la vela. Reacciona al PIB. Pero yo en 30 minutos, si se dan cuenta, en 15 se ve una mejor estructura. ¿Qué ves en 15? Todo esto. Todo esto es una sola. Esto es un bloque fragmentado, porque en 15 minutos se ven varias velas, pero estoy seguro que todo este volumen en 30 y 45 minutos es un bloque de órdenes. ¿Ya? Nuevamente, si quieren, tomaban el FIBO. ¿A qué hora ha sido esto? 4 de la mañana. Recuerden, todo lo que sucede en Londres crea una continuidad en New York. Lo que sucede en Londres crea una continuidad en New York, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿O todo súper claro, chicos? ¿Qué tal le pareció la clase del día de hoy? Le respondí muchas dudas, inquietudes. Recuerden que tenemos una posible entrada en este punto. Bajen su riesgo nomás. Dice ahí, darías un ejemplo de la continuidad de New York. Por supuesto, mi hermano. Y esto es algo que lo pueden dar, hermano. Muchísimas gracias. Dice clarísimas las dudas referente a la noticia de hoy y un buen análisis backtest. Sí, chicos, yo ya les voy a indicar poco a poco cómo mejorar el tema de lo fundamental. Lo que sí les puedo recomendar, que ya a veces ya es algo de experiencia que yo tengo. Yo llevo operando un año entero, desde el año pasado, incluso desde que operaba en demo, chicos. Yo operaba en demo y ciertas cosas ya son parte de mi experiencia. O sea, si yo veo una probabilidad de que las tasas de interés están bajando o están aumentando y eso va a hacer que el precio del dólar caiga, y me indica en mi temporalidad o mi estructura alcista de 4 horas o diario en AUD dólar, es una confluencia más de que posiblemente el precio siga su expansión hacia el alza. Entonces, referente a un backtesting de continuidad de New York, les puedo dar un ejemplo en cualquiera. Déjenme buscar algo súper claro que yo siempre busco.
Por ejemplo, puedes buscar dos referencias. La acumulación de Asia, que empieza desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, 7 de la noche hasta las 12 del día, que empieza el mínimo del día. Se dice que siempre hay una acumulación en Asia, el precio sale de esa acumulación pre-Londres, en Londres crea la expansión, en New York posiblemente tengas un retroceso o una continuidad. En este caso, si yo me voy a 15 minutos, déjenme poner hasta aquí para poder explicarles mejor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 de la mañana. Significa que este es mi último máximo de Londres, mi último mínimo de Londres. ¿Cuál es el mínimo de Londres? 3 de la mañana. Ahora te hago una pregunta. El precio sale, acumula en Asia, sale luego de tener una reacción en un bloque de órdenes de Asia, sale de la acumulación, expande en Londres, teniendo un rompimiento, teniendo un nuevo máximo. Tomo mi FIBO de manera muy sencilla, sin saber liquidez ni nada. Todo lo que está por debajo del 50% es una zona de reacción. Llega el bloque a la zona de 30 minutos. Si no hubieras tomado el imbalance, hubieras tomado simplemente el bloque de oro. Stop loss por debajo, 8 pips. Take profit hasta la zona de demand. Pum, precio cae. Ahora, ¿de qué dependerá esta estrategia que sea mejor? Aquí solo pueden buscar un 1 a 3, chicos, sobre la continuidad. ¿Ya? ¿Por qué un 1 a 3? Porque el precio te puede hacer eso, se puede regresar nuevamente. Mínimo de Londres. Tienes una zona. Es como es preciso el precio. En este caso te dio un 1 a 2. ¿Pero por qué te dio 1 a 2? Porque aquí ya viene la otra teoría, que es tu estructura mayor. Entonces, mira, acumulación en Asia, en Londres se expande, en New York, ¿qué crea? Mira, Londres, 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, 3 de la mañana, el mínimo de Londres. Sale de Londres, ¿qué crea en Londres? Rompimiento. 15 minutos. Tienes liquidez, bloque de órdenes, decisional, y en New York, ¿qué hace? 8 y media de la mañana, el precio expande. Pueden ir haciendo backtesting, chicos, y probar la estrategia, pero ¿por qué aquí estás tomando un retroceso y luego unas ventas? Porque el precio rompe mi estructura, toma la liquidez por debajo y debe crear un retroceso complejo y llegar a lo mejor a una zona para empezar a vender. Preciso. Recuerden, en Asia siempre va a tratar de mitigar sus máximos. No sé si le ha quedado claro, chicos. ¿Les pareció buena la explicación? Exactamente. Prácticamente tomo el fractal, la estructura. Porque eso es lo que, lo que mayor respeta el precio. La estructura, chicos. Todo es estructura. Impulso,
No me crea un alto más alto que el anterior, pero me rompe la estructura. Tomo esta zona. Si hubiera tomado solo el FIBO, el inicio del impulso, el final del impulso, ¿en dónde está reaccionando? 79 y 88,6. Top loss por encima, 10 pips es suficiente. En base a mi estructura, sé que el take profit final puede ser este. ¿Qué ocurre luego? Te sacó. Pero ahí viene, no será avaricioso. Ok, cuando les digo 1.3, 1.4, aseguren entrar. Nuevamente, mira, acumulación en Asia. Rompe mi estructura. Mínimo de Londres, expansión en New York. Ujú. Sí, te sacó en es porque no es perfecto, ¿no? Pero la cuestión es mantenerte en el largo plazo. Porque recuerden que les estoy explicando cómo entrar, pero no les estoy explicando cómo salir. Ustedes lo que operan conmigo saben, y nos veremos el día de mañana, saben que en el 1.3, en el 1.4, yo qué les digo, chicos, hagan break-even. O chicos, en 1.4, en 1.5 es suficiente, ustedes ya se hacen rentables. Tatuarse el 1.3, exacto, el 1.3, el 1.3, el 1.3. Si arriesgo $5, gano $15. Si arriesgo, cuando entiendan que ustedes hacerse $15 diarios es muy fácil, luego van a entender que hacerse $150 es muy fácil. Solo arriesgar $50 para ganarte 150. Arriesgar $150 para ganarte 3 veces eso. Arriesgar $200 para ganarse 300. Eso es lo que me enseñó mi primer mentor, chicos. Y créanme, chicos, yo por al principio quererme tatuarme el 1 a 10 o querer siempre hacer ratios súper amplios, yo quemé muchas cuentas. Pero yo al final sé mi estructura. Puede que al final reaccione aquí y empiece a caer nuevamente. O puede que no. Entonces todo es una probabilidad. Pero ahí está mi estrategia, ¿no? Si quieren solo hacer la estrategia, chicos, Asia, acumulación de Asia, si el precio rompe por encima, ya tengo una estructura clara. Tengo mínimo de Londres, máximo de Londres. Caramba. El precio llega a mi bloque de órdenes y expande en New York. Nuevamente, ¿qué sigue? Continuidad. Otra vez rompe mi estructura y sigue al alza. Y eso es todo, chicos. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy, amigos? Espero les haya gustado y si es así, pues nos vemos el día de mañana en la sesión en vivo y vamos a ver qué posibles trades podemos tomar. Yo esperaría un movimiento bajista, la verdad, en estos puntos. Bueno, ahí estamos. A ver si no me equivoco con la entrada. Sí, exactamente, justito por ahí, por aquí encimita. Espero hayan ingresado, chicos. Recuerden, si entraron, solo busquen 1.3 o 1.4, no busquen más. Estamos en contra de la tendencia. A usted, hermano, espero le haya gustado la clase del día de hoy, chicos. Y si es así, quiero verlo activo en el grupo diciendo gracias, 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 o que quieren más clases. Esta clase la voy a subir en 2 partes en mi canal de YouTube para que la vuelvan a ver si aún no está en el VIP. Entonces, chicos, si es así, espero les haya gustado la clase el día de hoy. Recuerden que si quieren estar dentro del grupo VIP, simplemente pueden escribirnos. Siempre queremos clases, también las clases de cripto. Poco a poco, chicos, poco a poco. No se les puede dar todo el pastel, sino poco a poco. Les estoy enseñando 3 años de experiencia y poco a poco 8 meses de rentabilidad. Como siempre les digo, chicos,
Quizás no sea el trader que gane miles y millones de dólares, pero al menos soy un trader conservador que gana al corto plazo, gana muy bien, pero siempre sigue diversificando. Próximamente quizás les enseño un negocio que es el negocio de Airbnb, pero déjenme preparar poco a poco, chicos. No puedo enseñarles todo de golpe porque es mucha información que hay que clasificar y ordenarla, chicos. Entonces, que tengan una excelente semana. Nos vemos el día de mañana, la sesión en vivo, chicos. Cuídense, un abrazo, bye bye.